El ejercicio viene claramente marcado por la desgraciada guerra en Ucrania y recordamos que comenzábamos el año hablando del inicio de un proceso de normalización y de repente todo se ha acelerado y la economía, decíamos a principio de ejercicio, tendría que empezar a funcionar sola. Poníamos el ejemplo de que el niño tendría que empezar a montar en bicicleta sin ruedines y desgraciadamente el momento en el que les hemos quitado los ruedines pues ha empezado una tormenta y en lugar de un cómodo aprendizaje en pista y sol, nos hemos encontrado con que había que aprender a montar en bicicleta con barro, baches y todo tipo de dificultades. El gran problema de los mercados hoy es la desincronización entre un proceso de crecimiento que viene a la baja y esta inflación que se ha disparado y no termina de corregir por dos factores absolutamente excepcionales y exógenos que no deben ser extrapolados de cara al futuro. La pandemia y la guerra no van a volver a ser el entorno normal. Difícilmente todos los años tendremos un evento de riesgo de esta magnitud. La mejor de las noticias en este entorno es el punto de partida. La economía venía creciendo a unos ritmos muy fuertes, registramos tasas de crecimiento de PIB cercanos al 6% en el ejercicio 2021 y ya esperábamos una desaceleración. Esta desaceleración va a ser mayor a lo anticipado, pero podemos afirmar con poco miedo a equivocarnos de que al menos en el ejercicio 2023 no vamos a ver una recesión. Sin duda veremos una contracción de la demanda consecuencia del impacto que tiene en el consumidor el fuerte incremento del precio de las materias primas. Y esto nos llevará a una desaceleración relevante. Si bien es cierto que la inflación está disparada en niveles muy por encima a los objetivos de los bancos centrales, también es cierto que seguimos pensando que esto es consecuencia del desajuste temporal por culpa del doble shock que hemos vivido. En marzo hemos registrado tasas interanuales del 7,9% de inflación en Estados Unidos, casi el 5% en la eurozona y nos hemos acercado al doble dígito en España. Sin embargo, seguimos siendo constructivos para el entorno económico y pensamos que el riesgo de esta inflación es limitado. Esto se debe a que la inflación sigue siendo provocada principalmente por el lado de la oferta. Ha habido una nueva disrupción en los canales de suministro, ha habido una nueva disrupción en las materias primas, consecuencia de la invasión de Ucrania. Esta situación, aunque mucho más larga de lo deseado, continúa siendo temporal. Debemos tener en cuenta que la gran mayoría de los factores deflacionistas estructurales siguen presentes, incluso se han incrementado en los últimos tiempos. Tenemos el envejecimiento de la población que solo va a más, tenemos la digitalización de la economía que ni mucho menos se ha parado y tenemos un problema de deuda que también se ha incrementado en los últimos años porque hemos incrementado la deuda para salir de las últimas crisis. Por lo tanto, solo nos podría surgir una duda que es si el proceso de globalización va a sufrir cierto retroceso, pero en cualquier caso la inflación será mayor a la que hemos visto en los últimos años, pero no pensamos que vaya a seguir siendo un problema. Otro de los factores de riesgo a los que se enfrenta el mercado es el inicio de la subida de tipos de interés. La Reserva Federal ya comenzó en marzo a subir sus tipos de referencia y ya son muchos los bancos centrales que están en un modo políticas monetarias restrictivas. El mercado hoy espera que la Fed suba 8 veces y media los tipos de interés probablemente en el ejercicio 2022 para llegar a una tasa de equilibrio en torno al 2,5%. Nosotros creemos que esto es posible, pero nos cuesta mucho ver que vaya a poder permitirse ir más allá y pensamos que la inflación comenzará a moderarse y una vez salgamos de esta situación anómala y volvamos a ese entorno de menor crecimiento con inflación bajo control, pensamos que los tipos de interés se verán capados en torno a los niveles que hemos visto en el último ciclo. Es por tanto el escenario más temido el de esta inflación, este estancamiento económico con inflación y le vemos cierta inconsistencia. Creemos que hay dos opciones. Si bien tenemos un problema de inflación por el lado de la oferta, esta inflación pronto debería corregir y por lo tanto el escenario estanflacionista quedaría eliminado porque la inflación no sería el problema tan grande como se anticipaba. Por el otro lado, podríamos tener un escenario en que la inflación fuera consecuencia de la demanda
Y en ese caso, si la demanda subiera tan fuertemente como se ha llegado a temer, no podríamos estar hablando de un problema de crecimiento. Así que pensamos que sin duda vamos a un escenario de menor crecimiento y mayor inflación, pero lejos de la estanflación. El ciclo está muy maduro, avanza y en algún momento hablaremos de contracción de la actividad económica, pero no pensamos que estemos todavía ahí. A pesar de que el entorno se deteriore, somos optimistas por una razón muy importante. Las caídas de la bolsa y las subidas de tipos de interés hoy nos permiten tener acciones y fondos de inversión en renta variable con mayor potencial y a valoraciones más atractivas. Y nos permiten comprar en renta fija también bonos, acciones y determinados activos en los que la expectativa de rentabilidad, porque los tipos de interés están por encima, es muy superior. Por lo tanto, hoy construimos carteras con mayor potencial, mayor diversificación y que pensamos que serán buenas noticias, no sabemos si en las próximas semanas o meses, pero desde luego en los próximos años. Muchas gracias.